de boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos varios aficionados a la Fórmula 1 para vosotros, que sois también aficionados a este magnífico deporte del motor. Y hoy, pues, casi cerrando ya la temporada, con dos grandes premios todavía pendientes este año, pero ya con casi todo decidido, vamos a hablar del Gran Premio, primero del Gran Premio de las Américas, de Estados Unidos. Y luego vamos a comentar algunas de los detalles, algunas de las noticias que podemos tener pues para el Gran Premio de Brasil, que nos ocupará el fin de semana que viene. Para esto hoy pues está conmigo Manuel. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya tenemos ganas, ¿no?, de que finalice esta temporada y ver qué pasa con la siguiente, ¿no?, con todo ya casi resuelto. Sí, falta la incógnita más grande del campeonato de la Fórmula 1, que es quién va a ganar el título de pilotos, pero sí, la verdad es que ya a estas alturas hay más ganas por ver ese 2015, por ver dónde va Alonso, dónde va Vettel, dónde va, o si se queda Hamilton, más que, o bueno, los nuevos, se cambia el motor y todo esto, más que este final de temporada, que viendo lo que pasó en Estados Unidos y ahora pasaremos a comentar, la verdad es que parece bastante claro que Hamilton tiene pie y medio, diría, en el título de este año. Pues sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a poner una promo de otro podcast y empezamos ya a comentar lo que ha dado de sí este fin de semana, que dejamos atrás, con el Gran Premio de Estados Unidos. Yo soy Ted Mosby. Yo soy Verónica Mars. Yo soy Sheldon Cooper. A veces yo soy Claire Dunphy. Pero yo soy Dumacae y soy teleadicta. Si tú también vives las series y como nosotros eres un teleadicto, escúchanos en teleadictospodcast.blogspot.com. Te esperamos. Bueno, Manuel, y como siempre, bueno, pues empezamos con los libres, sabes, que desarrollaron, pues como casi siempre, el viernes por la tarde, hablando de la hora de Estados Unidos, y el sábado por la mañana. ¿Alguna cosa que tengas que destacar de lo que han sido los libres? ¿Alguna curiosidad o hemos tenido lo de siempre? No, lo de siempre. Este sábado por la mañana volvió a marcar con el mejor tiempo Hamilton y prácticamente lo mismo. Si acaso es que el viernes los Williams estaban un poquito más retrasados, pero ya aquí en esta tercera sesión ya asomaban el hocico en los puestos de cabeza, con Massa tercero y Bottas cuarto. Y también señalar que, como comenté en el pit stop, pues Vettel tenía un fin de semana un poco especial, ¿no? Durante todas las sesiones del libro se dedicó a rodar con bastante carga de combustible, preparando lo que sería la carrera, porque la clasificación, que en un principio se dijo que no iba ni a salir, pues finalmente sí ha salido, pero únicamente para hacer acto de presencia, nada más. Y como digo, en esa... Todo aquello por el cambio de... Sí, estrenar una nueva unidad de potencia, que en este caso, como Vettel estrenaba una unidad de potencia al completo con todas sus partes, pues eso en el reglamento está previsto como una sanción que tiene que salir del pit lane. Aún así, como decía, en esta primera ronda en la Q1 salió, marcó el 17º tiempo, pero bueno, ya viendo que iba a salir el pit lane, pues tampoco es algo señalable, ¿no? En esta Q1, que como comenté en el pit stop, la FIA retocó porque no estaba ni Mariusen ni Cartejan, al igual que va a suceder también en la clasificación de Brasil, que se caían 4 y 4, tanto en la Q1 como en la Q2. En esta Q1, pues como digo, se quedó Vettel, también se quedó Romain Grosjean, Esteban Gutiérrez y Jean-Éric Vergne. En la Q2 pues se quedaron Daniel Kvyat, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez y Pastor Maldonado.
Y en la Q3, décimo fue Adrián Sutil, que fue una de las sorpresas de la clasificación. Sauber lo está pasando muy mal y Sutil pues conseguía ahí colarse décimo, que la verdad para la carrera parecía que un buen puesto, pero después comentará Dani que tampoco fue muy afortunado Sutil en la carrera aquí en Estados Unidos. Noveno fue Kimi Räikkönen, octavo Kevin Magnussen, séptimo Jason Button, sexto Fernando Alonso, que la verdad, para tener un motor bastante agotado en cuanto a kilómetros, un sexto puesto no está nada mal. Quinto fue Dani Ricciardo, cuarto Felipe Massa, tercero fue Valtteri Bottas, que a lo largo de todo el fin de semana Massa era aquí en Estados Unidos bastante más rápido un poquito más rápido que Bottas, pero aquí en clasificación se dio la vuelta a la tortilla y Bottas quedó por delante de Massa. Al igual que pasó también con Rosberg y Hamilton. Hamilton marcó el mejor tiempo en libres 1, 2 y 3 y aquí se dio la vuelta a la tortilla y Rosberg volvió a conseguir una pole esta temporada, que de momento es el piloto con más poles esta temporada y creo que va a ser así al final. Y es cierto que Hamilton comentaba que tuvo un ligero contratiempo con los frenos y de ahí quizás que esa diferencia casi de 4 décimas entre el tiempo de Rosberg y Hamilton, bueno, pero al final Rosberg le comía la tortilla aquí al menos en clasificación a Hamilton. Y añadir, Dani, que había unos pilotos sancionados. Ya comentamos el caso de Vettel, también había otro piloto sancionado como fue Button, que en un principio fue séptimo, pero vía penalizada esa posición con 5 posiciones por estrenar una caja de cambios. Y también Dani Kvyat veía como tenía que perder 10 posiciones por estrenar un séptimo elemento de los que componen una unidad de motor, con lo cual Kvyat, que salía 14, se iba a posicionar en parrilla 17º, pero como os comentamos en otras ocasiones, esta sanción por estrenar un nuevo elemento de unidad de potencia son acumulativas y no se pueden completar en un mismo evento, con lo cual Kvyat arrastrará para seguir 7 posiciones. Bueno, pues con todo esto, con estas sanciones, con lo que comentabas de la clasificación y sobre todo teniendo en cuenta que faltaban esos 2 equipos, comenzábamos la carrera el domingo por la tarde a mediodía en Estados Unidos, pero ya a una hora relativamente tardía en Europa. En España eran las 9 de la noche cuando comenzaba el Gran Premio y que empezaba pues con mucha intriga por ver qué haría Hamilton, porque sabemos que si bien Rosberg tiene un buen coche, Hamilton lo está exprimiendo al 110% y que está como decía Manuel al principio, ya con pie y medio en esa ceremonia de entrega de los premios de la FIA para llevarse el galardón de mejor piloto de este año. Con esto, bueno, pues teníamos esa salida que además es una salida muy característica, la del Gran Premio de Austin, en la cual tienen una curva bastante amplia y con bastante facilidad pues para hacer trazadas alternativas y poder sorprender a tu rival, y con esa cuesta arriba que pedía potencia el motor. La salida en la cual, bueno, pues Nico Rosberg se mantenía en primera posición, con Hamilton bastante chuchón detrás de él, intentaba pasar a su compañero de equipo. Veíamos que de los 2 Williams, que también pues era importante ver qué hacían, Massa adelantaba a su compañero de equipo, a Valtteri Bottas, y que Alonso se ponía en quinta posición, y también así un rival pues importante, Dani Ricciardo, que no hacía una buena salida, quedaba por detrás de 2 o 3 coches, perdía ahí esas posiciones y que bueno, marcaba un poquito pues esta primera vuelta. No pasaba demasiado tiempo hasta que en un fallo veíamos como el coche de Sergio Pérez entraba demasiado fuerte en una de las curvas. La verdad es que iba bastante pasado y golpeaba a Kimi Räikkönen. La verdad es que no demasiado fuerte como pues para romperle el coche, pero sí se hacía bastante daño Sergio Pérez en el alerón delantero.
y que finalmente terminaba, pues después de chocar con el finlandés, chocando con el Sauber de Adrian Sutil, que como decía Manuel, aunque había hecho una buena calificación para lo que estaba haciendo el equipo Sauber hasta estas alturas de temporada, veía truncada su carrera, en el cual bueno, pues tenía que abandonar. Como quedaban bastantes trozos de fibra de carbono y quedaba también el coche de Sutil parado en una zona complicada, teníamos ya el primer safety car de la carrera. Salía eso, pues en las primeras vueltas, y aquí empezaban ya las estrategias. Sebastian Vettel entraba ya a cambiar neumáticos en esta ocasión. Se veían algunos pues pilotos que intentaban cambiar un poco esa estrategia que se tenía planteada al principio de carrera, intentar quitarse los blandos para poner los duros e intentar hacer las tiradas lo más largas posibles para no tener problemas con el graining, que parece ser que estaban dando los neumáticos más blandos. Una vez se retiraba el coche de seguridad, Rosberg salía sin problema con su compañero de equipo pegado al alerón, y posteriormente salían Massa y Bottas también, los dos luchando entre ellos, pero un poquito distanciados de ese dúo de cabeza. Ricciardo, que había estado recuperando alguna posición después de esa mala salida, se situaba detrás de Alonso en este reinicio de carrera. Bueno, conseguía quitarle la posición a Fernando. La verdad es que el Ricciardo iba haciendo una buena carrera. Y luego pues venían Kimi Räikkönen, Pastor Maldonado, Eric Bernier, Romain Grosjean. Venían pues en ese top 10, por decirlo así. Durante un buen rato pues teníamos la incógnita de cuándo empezarían a entrar los pilotos a cambiar neumáticos, por eso que se decía del graining que podían tener los neumáticos más blandos. Y en este impasse, hasta que veíamos pues las primeras entradas en boxes, después del coche de seguridad, pues habíamos tenido alguna advertencia de los comisarios de que se estaban investigando maniobras era de alta velocidad detrás del coche de seguridad, sino bueno, pues sobre todo después del tema de Jules Bianchi. Y se hacían se lanzaban un par de sanciones con Maldonado, por ejemplo, Jean-Éric Bernier, Esteban Gutiérrez. Tenía que hacer un stop and go de 5 segundos en ese cambio de neumáticos. Más o menos hablábamos de la vuelta 15. Massa y Ricciardo entraban a cambiar neumáticos. Massa ponía blandos, intentando pues ganar tiempo en estas primeras vueltas. Ricciardo optaba ya por poner los medios, que era el compuesto más duro del fin de semana. Rosberg entraba sin problemas, con Valtteri Bottas también, Hamilton en la vuelta siguiente, y no veíamos pues que hubiese demasiado problema. Un par de vueltas más tarde, Rosberg mantenía la distancia a duras penas con su compañero Hamilton, que estaba ya a 1,4 segundos, y que no se separaba del alerón de Nico Rosberg, y que poco a poco, bueno, veíamos cómo se acercaba, le achuchaba un poco más, empezaba ya a entrar en zona de DRS, y que era capaz de adelantarlo en una de las curvas cuando Rosberg era un poco una maniobra pues un poco de despiste. Deja demasiado abierta la puerta. Hamilton, la verdad es que viene de la recta, viene muy lanzado, y se le cuela sin ningún problema a su compañero de equipo en una maniobra perfecta, brillante, en la cual pues se ha preparado todo el adelantamiento desde lejos, y que pues consigue ponerse en primera posición, ante lo cual Rosberg no tiene otra opción que ir tirando detrás de su compañero de equipo, intentando mantener la distancia, pero que le cuesta. Veíamos también entre medias como Nico Rosberg era capaz de adelantar con los cambios de neumáticos y con todo esto a los dos Williams. Iba muy fuerte el piloto australiano, y que a partir de ahí, bueno, no veíamos demasiada novedad más. Veíamos pues vuelta tras vuelta como Hamilton mantenía la distancia o aumentaba la distancia con Rosberg,
que no suponía ningún problema para su compañero de equipo. Vemos algún abandono, como el de Nico Hülkenberg, tenía un problema con el motor del Force India. Veíamos cómo mantenían una pequeña lucha que iba increciendo entre Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, que estaba haciendo una remontada bastante importante después de que podríamos decir el primer tercio de carrera no pintase demasiado bien para él. Salía en última posición, intentaba buscar una carrera distinta a la que estaban haciendo sus entre comillas rivales, porque estaban bastante adelante y tenían una ventaja importante, pero que en esa segunda mitad conseguía adelantar bastantes puestos, hacer una carrera muy buena para el puesto en el que estaba saliendo, y que durante las últimas vueltas achuchaba a Fernando Alonso. Como digo, Hamilton entraba en primera posición sin ningún problema, seguido de su compañero de equipo Nico Rosberg. Ricciardo, que había perdido posiciones en la salida, pero que se ha sabido recomponer, entraba en tercera posición. Massa entraba cuarto, seguido de su compañero de equipo, de Valtteri Bottas. Alonso finalmente entraba sexto, muy ajustado ha estado con Sebastian Vettel. Los ha separado medio segundo. Entraban además estos dos pilotos a bastante distancia de Valtteri Bottas, del quinto clasificado, a casi un minuto. Era una diferencia bastante importante. A partir de ahí, detrás de Alonso y de Vettel, que entraban sexto y séptimo, entraba Kevin Magnussen, Jean-Éric Vergne y Pastor Maldonado. Vale, y con esto vamos a aprovechar también para dar la bienvenida a nuestro compañero Gerardo, que se incorpora ahora. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas noches. Siento no haber llegado antes, pero he podido en silencio escuchar gran parte de tu crónica de carrera y me ha refrescado un gran premio que no sé si habéis entrado a decir algo ya, pero la verdad es que no sé si es el circuito o qué, me entretuvo muchísimo. Bueno, el circuito ya lo vimos el primer año que se corrió allí. Tiene zonas muy interesantes, tiene por ejemplo esa curva la primera curva del circuito, la que está después de la línea de meta, que está después de esa subida que se ve bastante impresionante en la televisión, que es muy interesante para adelantar, sobre todo porque se ve como con diferentes maniobras es capaz de sobrepasar a un rival y todo eso. Pero vale, el circuito te ha entretenido. ¿Tú qué opinas de la carrera? Porque la carrera, lo que ha sido la competición en sí, el quién va a ganar, yo creo que no ha sido tan entretenido. Quizá algo más que el año pasado, pero no tanto como ese primer año que vivimos aquí. A ver, yo tengo muy mala memoria para las carreras y la verdad es que no recuerdo cómo fue la carrera del año pasado. Sí puedo decir que, además me doy cuenta que me resultó muy entretenida, que estaba enganchado a la carrera porque o a lo mejor es una ilusión mía, pero Antena 3 puso una barbaridad de publicidad. Entonces, o puso más en esta carrera o puso la habitual, pero yo estaba tan enganchado que me pareció que me quitaban demasiados minutos de carrera. No sé si alguno más tuvisteis esa sensación. Eh, a mí la carrera la verdad es que me resulta entretenida por algunas partes triviales, es decir, más allá de la, por supuesto, la absoluta dominancia de Rosberg y Hamilton. Desde luego el adelantamiento de Hamilton merece ver la mitad de la carrera solo para ver, ya digo, no solo el adelantamiento, sino luego además el dominio y el no dejarse atrapar por su compañero, porque aquí estamos hablando que es Mercedes contra Mercedes y que Rosberg se queda cada vez con menos posibilidades, es decir, tenía que atacar con todo y aún así Hamilton se defendió. Entonces, por esa parte me resultó muy interesante. La decisión de McLaren de entrar en la segunda vuelta con el safety car a cambiar neumáticos, el hecho de que el resto de la carrera pues fueran un poco, digamos, a contraestrategia de lo que fue la gran mayoría de equipos, le dio
o sea, nos mostró más adelantamientos de lo normal, bien fueran hechos por McLaren o a los McLaren en ese aspecto. Y luego ya digo, por ejemplo, Fernando, la actuación de Fernando, la verdad es que me pareció muy buena y me estoy dejando algún piloto más. Bueno, por supuesto, y el carrerón que hizo Vettel saliendo desde saliendo desde pit lane, entrando en esa vuelta, creo que era la 46, la 48. Quedaban 7 vueltas para terminar y adelantando a todo lo que pudo en esas últimas 7 vueltas. Entonces, sí es verdad que tuvo algunos factores la carrera que permitieron, a mí al menos me permitieron disfrutarla bastante. Hombre, sí, la verdad es que desde, como decía Dani, en lo que es la cabeza, pues Hamilton, por una vez, decidió no atacar al comienzo, sino trabajárselo a fuego lento y un momento dado decidió atacar a Rosberg, un Rosberg que yo creo que pecó de inocente demasiado y él mismo lo ha dicho, ¿no? Que se confió y Hamilton les petó un adelantamiento y adiós muy buenas. Y probablemente Rosberg estaba en una posición franca para restarle puntos a Hamilton y en cambio ahora sale de Estados Unidos con evidentemente con posibilidades de ganar el título, pero viendo como el estado de forma de Hamilton, a Rosberg solo le queda que Hamilton el coche le falle por fiabilidad o que no sé, o que alguien se lo lleve por delante o una cosa de estas ajenas al transcurrir normal de las carreras, ¿no? Con lo cual ahí Rosberg pues, le gana en clasificación a Hamilton este año y después en carreras pues Hamilton le dio la vuelta a la tortilla y ganó francamente la carrera. Después a mí me sorprendió cierto momento de la carrera. Es verdad que al final la diferencia entre Mercedes y el resto del planeta fue más de 20 segundos, pero no fue no solo hasta la final, más o menos 2/3 de la carrera, que Massa, el trío Massa, Bottas, Ricardo, la verdad es que yo los vi en esta ocasión bastante cerca de los Mercedes, tanto Rosberg como Hamilton, que de hecho Ricardo lo comentaba después de la carrera que por primera vez podía ver, eso sí, en lejanía, pero podía ver a los Mercedes. Y la verdad es que me llamó la atención que Mercedes se distanciara al final del resto de la parrilla, ¿no? Por un lado, eso. Después, en cuanto a Ricardo, pues hizo una mala salida, pero después, otra vez más, no sé qué... O Ricardo es muy bueno, o este año está tocado con una varita. Yo me inclino más a que Ricardo es muy bueno y pese a hacer una salida, la peor salida de este Gran Premio, sin duda, al final la ha recuperado, eso sí, ayudado también por una buena estrategia de Red Bull, todo hay que decirlo, con 2 undercut tanto a Massa como a Bottas y eso al final le ha llevado a ese tercer puesto. En contraposición con los Williams, que en la estrategia pues han fallado. A Massa creo que tuvo un ligero problema con una parada en boxes y al final pues bueno, Massa al final consiguió quedar por delante de Bottas, que siempre es algo a destacar, una medallita para Massa que por unas cuantas veces una vez más, aunque pocas dentro de lo que es toda la temporada, consiguió quedar por delante de Bottas, un Bottas que lo tenía franco tras la clasificación para al menos estar en el podio, viendo lo que ha pasado últimamente con el podio en Rusia y los otros 4 que lleva conseguidos, quiero recordar, pues no. Le pasó a Bottas, creo que le pasó igual que más o menos que Robert, ¿no? Inocente ahí, Massa lo adelanta en la salida y después Red Bull y Ricardo pues le comen la tostada, en esta ocasión también a Massa y a Bottas, ¿no? Con respecto a Fernando, que lo comentabas tú, Gerardo, pues otra vez más Fernando, pues buenos adelantamientos a los McLaren. Es cierto que Vettel lo adelantó en un momento de la carrera, pero después creo que se lo devolvió, si no recuerdo mal. La verdad es que Fernando hizo bastantes buenos adelantamientos, pese a tener un motor tocadito, no tenía el full a su disposición y bueno, consiguió un 6º puesto que, viendo la carrera de Raikkonen, que la verdad Raikkonen era para, mira, te pago lo que sea, 20 millones, 30, me da igual, pero vete a tu casa.
A mí me gusta Raikkonen de Lotus o en sus mejores épocas de McLaren, que pues eso, que tenía ganas. Simplemente tenía ganas, demostraba ganas. Es que este Raikkonen pues, no, pues es normalito tirando a malo. O sea, para tu casa y ficho a otro. Cualquiera, me da igual. Hasta Marcus Ericsson, me da exactamente igual. Porque la carrera de Raikkonen pues, es cierto que no sé hasta qué punto el toque de Pérez le pudo afectar en algún grado, no sé, no estoy ahí. Pero la carrera de Raikkonen fue nefasta, tirando muy mala. Creo que es la segunda carrera que no alcanza puntos, o sea, un desastre total, en contraposición con Alonso, que llevaba un motor, como decía antes, un poco tocado, y aún así pelea con el McLaren, con Vettel, queda por delante de Vettel, consigue un sexto puesto, puntos muy importantes para Ferrari, que está en una posición en el campeonato de constructores desastrosa, pero aún podía estar peor, y gracias a Alonso están salvando dentro de lo que cabe los muebles, pero la situación de Kimi, como comento, es muy mala, muy mala. Y después, a partir de Fernando, había ahí un trenecito bastante especial que al final se apuntó a Vettel, y es cierto que tuvo, después de hacer esa melee de paradas en boxes favorecidas por el safety car, cambió de estrategia y puso el blando una vuelta, volvió a entrar, puso el compuesto más duro. Y es cierto que en esa primera estancia con el duro el coche no acababa de ir rápido, pero al final, al cambiar, hacer la última parada, el coche empezó a ir bastante rápido y Vettel al final acabó séptimo, que saliendo de pit lane no está mal, no consiguió llegar al podium como en aquella ocasión en Abu Dhabi, pero claro, el coche de Abu Dhabi era otro y Vettel estaba en otras circunstancias y era otra temporada, ¿no? Pero como decía, en esa parte final de los puntos, pues, como decía, Vettel al final se conseguía escapar séptimo, pero ahí estaban peleando Magnussen, Maldonado, Bernier, Grosjean, que de hecho pues Bernier atacó fuertemente a Grosjean se fue de la pista, que al final a Bernier lo sancionaron. Y tan fuertemente. Y tan fuertemente. O sea, y tan fuertemente. que a Bernier lo sancionaron por eso. Pero bueno, la verdad es que esa parte, ese trenecito que se formó estaba bastante interesante porque eran coches que más o menos rodaban al mismo nivel y se iban pasando, contrapasando, y hay algunos pues que arriesgaban demasiado, como Bernier, que al final pues consiguió un punto dentro de lo que cabe, que habría que ver a Grosjean, ¿no? Que la sanción a Bernier fue post carrera, pero igual Grosjean podía haber conseguido puntos. Es cierto que Maldonado consiguió los puntos por el equipo, pero tú vas a ver si podrían haber puntuado los dos Lotus en caso de que a Bernier le colaran la sanción en carrera en vez de post carrera, ¿no? No lo sabremos nunca. Y la verdad es que Bernier ahí en esa primera curva, ¿no? Creo que fue ahí a tope. Machada, que en un primer instancia, por el ángulo que nos puso la realización, parecía, bueno, un ataque de Bernier perfecto, bueno, al límite, pero lo ha adelantado bien. Y sin embargo, después nos ponen la subjetiva de Grosjean y se ve como se come todo el coche de Grosjean, y Grosjean se tiene que ir por fuera y bastante mal, porque aparte lo adelantó su compañero de equipo, Maldonado, ¿no? Y por el resto de la parrilla, como ya comentaba, pues Button tuvo una carrera un poco penalizada por esos 5 posiciones que perdió por caja de cambios. De Kimi ya comenté antes que daba pena, y en cuanto a Gutiérrez y Kvyat, pues poco hay que comentar. Estuvieron en un momento dado peleando, pero el ritmo no era para estar más arriba que ellos, que el resto. Y yo ahora, Emma, te pregunto... Esta carrera... No, antes, Dani, te voy a trolear. Yo antes te pregunto a ti, con todo lo que ha contado Emma, ¿me dirás qué te ha parecido que la carrera no ha sido interesante? O sea, quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que Emma ha contado tantas cosas que han sucedido? No incidentes, sino lances de carrera. Ya, pero estos lances de carrera sí, te pueden dar un poco de emoción, pero a mí personalmente... ¿Qué más quieres? Si no se producen en puestos más arriba, es que no tienes tanto. Y desde luego a mí, lo que tú decías de la publicidad en la retransmisión que vimos en España, a mí es que me sacaba totalmente de la carrera. Entre no ver que Rosberg, por lo menos Rosberg, que es el único que está a la altura de
de Hamilton, que es prácticamente el que va a ser campeón del mundo este año, si ni siquiera Rosberg es capaz de luchar contra su propio compañero de equipo, a ver, sí, está muy bien que los que van detrás luchen y tal, pero son estos típicos detalles que tienes durante una carrera que sí, la pueden hacer interesante, pero en sí el deporte ves que no está competido. Ves que la competición prácticamente no existe. Porque es que esta gente apenas está luchando por puntos. Está luchando por 1, por 2, por 4, y que lo grande, pues es que no es posible. O sea, la siguiente carrera veremos ganar a Rosberg, a Hamilton, y Rosberg segundo, es muy probable. Entonces, entre lo que comentabas tú, o sea, la publicidad a mí me parece también excesiva. Esta vez, pues no sé, o sea, me pareció más de lo normal, ¿no? No sé, saca un poco de la carrera, el que Rosberg pues le haya dejado tantas facilidades a su compañero de equipo, y es un poco, para mí es un poco, no sé, igual eran las horas, igual ya era el cansancio del fin de semana, pueden ser muchas cosas, pero entiendo lo que comenta Emma, sí, o sea, ha estado movida la carrera, pero desde luego emoción como tal, pues podría haber muchas otras cosas que hubieran pasado que podrían haber dado mucha más emoción. Has respondido a mi pregunta. Ahora ya hazle la pregunta que querías hacerle a Emma. Bueno, se la lanza Emma y te la lanza a ti también. En esta carrera tuvimos una peculiaridad, y es que nos faltaban coches. Yo al final tampoco lo echas... Tampoco, no sé, no lo vi tan raro, ¿no? El que faltasen esos coches no me llamó la atención durante la carrera. No sé qué sensación tenéis vosotros, porque es posible que el año pasado estos equipos que hayan tenido problemas esta vez económicos, que igual el año que viene no estén. Es decir, que rebajemos el número de coches, o que, como se dice, pues que algún equipo ponga 3 en vez de 2. Hombre, yo la verdad es que como excepcionalmente, salvo que pasa algo raro, tanto a Marussia como Caterham no lo solemos ver en televisión, salvo, como digo, algo excepcional, que vean que consiga estar en puntos en Mónaco, o haya una carrera loca, o haya lluvia, o no sé, algo excepcional. Normalmente los vemos en televisión 20 segundos y adiós, muy buenas, ¿no? Es cierto que aquí en Estados Unidos la no presencia de estos 4 coches, por ejemplo, favoreció ciertas estrategias como la de Vettel, que por eso entró consecutivamente, y yo creo que entró consecutivamente porque no tenía que adelantar a estos coches, ¿no? Estando en safety car, y hubo otros coches que después hablaremos de eso, ¿no? Porque ha habido coches que se saltaron la velocidad, el tiempo del test que tienen cuando está el safety car en pista, y entraron en boxes en la primera vuelta, y creo que también en parte entraron en la primera vuelta, aparte por sacarse de encima ese compuesto más blando, también ayudados porque faltaban estos coches. Pero como comento, yo creo que normalmente no lo solemos ver, con lo cual yo creo, de cara a un espectador que está en la televisión, viéndolo en su sofá o donde sea, digamos que normal, o sea, ni más ni menos. Para un espectador que está en el circuito, ver 4 coches menos de entrada igual sí que afecta ahí en ese sentido, pero como nunca he estado de espectador en un circuito, tampoco me puedo meter de lleno en ese papel. Yo voy a hablar, os lo voy a comentar. A ver, yo creo que fue en la vuelta 38, si no voy mal, porque además me acordé y me fijé en el número de vueltas, si no voy mal, en la 38, cuando recordé que no estaban los Caterham y los Marussia. Es decir, no los echas de menos. ¿Por qué? Porque, como dice Emma, toda la razón, no los ves en carrera. Es decir, en televisión no se ven. Que los puedas llegar a ver en el circuito, sí. 4 coches menos, sí, se echan de menos. Pero en televisión, para nada. En televisión, absolutamente para nada. Así que por esa parte, sin problema. Sin problema. Sí, aparte de la carrera, en cuanto a doblados, digamos que en ese sentido fue más limpia. Es cierto que al final de carrera tanto Hamilton como Rosberg se encontraron ahí con el trío con Raikkonen, Gutiérrez, Button, Grosjean, pero digamos que son coches un poquito más competitivos que
pues esto, que los Mario y Caterham, y en cuanto a ese sentido también fue una carrera más limpia también en cuanto a doblados, ¿no? Que a veces los doblados forman parte de la decisión del Gran Premio, sí, y a veces te ayudan y a veces no, y vete tú a saber si hubiera más doblados cambiaría alguna situación, sobre todo en estos grupos más apretados que hubo durante el fin de semana, durante la carrera. Bueno, es un factor interesante, sobre todo sabiendo que nos queda una carrera más así, que tenemos la carrera de Brasil la semana que viene, que ya hablaremos dentro de un rato, pero que tampoco tendremos ni Marussia ni Caterham. Y la próxima temporada, como digo, hay serias dudas por las situaciones económicas de estos dos equipos y por la de alguno más que bueno, que también está un poco en el aire. Este es un punto importante que comentar. Es verdad que nosotros desde aquí tampoco es que tengamos los datos. Yo lo sé por lo que cuentan otros, desde otros. O sea que al final no sé hasta qué punto eso es verdad. Pero lo que sí que tengo claro es que este Gran Premio de Estados Unidos es un punto de no retorno para la Fórmula 1 del futuro, porque los equipos pequeños se han cansado de estar mendigando ciertos aspectos, los grandes quieren ciertas cosas pero no quieren ceder su parte del pastel. Ecclestone está dispuesto a ceder, pero si los otros equipos grandes ceden parte del pastel, o sea que al final es cierto que al menos Ecclestone reconoció un error, cosa rara donde las haya, pero reconoció un error no sin cierta ironía, mandándole el recadito de que a los equipos grandes, si cedían parte del pastel, él también cedería su parte para darlo a los equipos pequeños. Pero todo esto sucede en un Gran Premio de Estados Unidos, que ya sabemos que Estados Unidos es un mercado clave, pero en un momento dado del fin de semana surgió la idea de un boicot por parte de Lotus, Force India y Sauber, que por cierto se llevan muy bien los teams principales de estos equipos, con lo cual el boicot, vete tú a saber, no fue en Estados Unidos, pero igual es en Brasil o es en Abu Dhabi si la cosa se sigue estando dramáticamente mal. Pero claro, si una Fórmula 1 estando solo, no sé, Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull, no sé en qué punto situar a Williams, digamos que estaría un punto medio entre los pequeños y los grandes, pero no le gustaría a nadie. A mí no me gustaría que solo hubiera estos 4 equipos, porque incluso ellos, ¿no? Porque al final siempre había un equipo, a nadie le gusta ser el equipo de la cola, el farolillo rojo, ya sea Mercedes, Ferrari, Mercedes o tal, ¿no? Y aparte que serían 8 coches que sería una vergüenza, y 8 coches solo, ya no pago una entrada 300 euros un fin de semana para ir a ver una carrera, ¿no? Y incluso me plantearía pagar por un paquete de televisión de pago para ver la Fórmula 1 sabiendo que solo hay 8 coches y pues no, o sea que se planteó la idea de un boicot, como digo, aquí en Estados Unidos, que como digo, si se llega a realizar el boicot, ya sería la leche que todo le tocara a Estados Unidos, ¿no? El boicot de los neumáticos hace años, que les costó irse de Estados Unidos, ganarse muy mala imagen, costó volver a meter un circuito en Estados Unidos, se ha conseguido con este de Austin, que han dado en el clavo completamente, y ahora si se volviera a dar ya sería dramático, ¿no? Afortunadamente no se dio el boicot, pero la idea sigue en el ambiente. Y como digo, al menos se ha supuesto un punto de no retorno. O sea, tienen que haber decisiones de una vez, pero una vez más, imagino que serán decisiones improvisadas para salir del paso, y 1, 2, 3 años se podrá seguir viviendo de estas decisiones, pero al final volverán a caer. Volveremos a los equipos estos, o los que haya, volverán a caer, porque no hay un plan estipulado, vamos a seguir los pasos estos y estos, y al que no le guste, pues que se vaya. Pues no, pues esto según la marcha. En ese aspecto, no, tengo que estar de acuerdo con todo lo que comentas. Es triste que se vayan. Yo creo que como comentamos en el último podcast, lo triste fue que llegaran de tal mala manera, y de que la Fórmula 1 ahora mismo pues no ayuda. Es decir, solo ayuda a los equipos que ganan, y los que caen
Es decir, Williams yo creo que ha tenido muchísima suerte porque era un equipo que estaba condenado a caer y de hecho fue la FOM la que prácticamente hizo un plan especial para darle dinero de forma que aguantaran y han tenido la suerte de conseguir este año un buen patrocinador y un buen motor y un buen coche. Eh, pero si no, es decir, es una espiral, es como una especie de agujero negro. Es decir, en el momento en el que ya empiezas a caer hacia abajo, no consigues puntos y no consigues resultados, la escudería solo puede ir hacia abajo. Es decir, no se reparte para que se mantenga. Eh, Alguien puede decir, bueno, la ley es más fuerte y si no que llegue alguien y adelante. Pero es que ahora mismo en un mundo, en una situación económica en la que McLaren no encuentra patrocinador principal, ¿quién es el valiente que entra con 500 millones, con 400 millones para decir, venga, me meto yo en un proyecto de 5 años a conseguir... Nadie lo va a hacer. ¿Quién puede hacerlo? Pues petróleo de Rusia, petróleo es decir, sí, países emergentes, pero que luego resulta que no tienen un proyecto fuerte detrás en lo deportivo y lo único que quieren es resultados rápidos. Sí, en ese sentido está claro Dicho esto, que se pierde. Sí, dije, sí. Dicho esto, es decir, no digo que al menos lo que ha sido el Gran Premio de Estados Unidos yo creo que no se les ha echado en falta, no ha habido ninguna situación extraordinaria y de hecho lo que tú dices, es decir, hubo menos doblados, lo cual permitió por ejemplo, Vettel arriesgarse a hacer esa parada y hacerlo más rápido, es decir, hacer un Gran Premio, digamos, más limpio en ese aspecto. Ahora que comentas el tema este de las paradas, como decía antes, hubo sanciones en este aspecto. Por empezar, antes decía que Kvyat acumulaba 7 posiciones por estrenar este séptimo elemento para Brasil. Otro que tiene 7 posiciones es Pérez por el incidente con Sutil, que me resulta raro que justo sean 7 posiciones. No sé a qué se debe que justo sean 7, sin 8, 6. La verdad es que me llama la atención. Es la primera vez que lo veo, este número 7, pero bueno, ahí queda. Después hay que decir que hubo una retahíla de sanción por 5 segundos a sumar o bien en parada en boxes, o si no hay parada no se puede hacer en parada en boxes al final de carrera, porque por ejemplo Bernier y Maldonado por un lado acumularon 5 segundos extras a sumar a su tiempo final porque no había paradas, ¿no? Ese por un lado. Bernier por el toque con Grosjean y Maldonado por exceder la velocidad en el pit lane. Después, también Maldonado, Gutiérrez, Bernier acumularon 5 segundos, que esto sí que lo cumplieron en la parada, por exceder por ir más rápido que el tiempo delta que tienen estipulado durante el safety car. O sea que hubo sanciones aquí por un tubo y otras que los comisarios investigaron y que descartaron sin acción aquí en Estados Unidos. No, desde luego hay que reconocer que ha sido un gran premio en el cual pues ya traíamos sanciones y se han producido bastantes y yo creo que además con cierta rapidez. Yo creo mucho motivado, como decíamos, por el tema de Jules Bianchi, por el incidente que hubo. Me pareció ver que había un coche que cuando apareció la grúa se puso un poco en medio, digamos que tapando pues el bajo de la grúa por si acaso algún coche fuera recto, que bueno, parece que tiene a los comisarios un poco ya más alerta para este tipo de situaciones. Bueno, ha sido necesario ese accidente para que tomaran cartas en este tipo de asuntos, en coches de seguridad, en la velocidad a la que van los coches, pero bueno, parece ser que lo han estado contemplando bastante concentrados este fin de semana. Sí, a ese respecto no lo comenté en el pit stop, pero tanto en los libres 1 y 2 probaron esto del safety car virtual, que básicamente es que a un momento dado dirección de carrera aprieta el botón y los coches bajan su velocidad en pista automáticamente, ¿no? Como si fueran coches de choque, ¿no? Y la verdad es un sistema desde el punto de vista de seguridad que yo creo que igual hay que hacerle algún ajuste, porque claro que igual hay 2 coches, 3, pongamos, que están muy seguidos y justo dirección de carrera aprieta el botón y vete tú a saber, pues no sé, que la señal le llega tarde o pronto y ese piloto se come al que lleva al lado
Y otro es que los pilotos tienen que estar muy pendientes del volante para cumplir cierto tiempo para que no se le sancione por ir demasiado rápido, ¿no? Con lo cual, que un piloto esté muy pendiente de lo que le informa el volante, pues tampoco es lo más inteligente cuando lo que se pretende es que ganas seguridad, ¿no? Con lo cual, de partida es un sistema prometedor, pero tienen que hacerle ciertos ajustes para que se establezca definitivamente de cara al próximo año. Si te parece, Emma, podemos hacer un repaso a las clasificaciones en cuanto a pilotos y a fabricantes. Que bueno, ya en cuanto a fabricantes ya está todo decidido, con la victoria ya del equipo Mercedes, pero que en pilotos todavía está ahí ese primer puesto, complicado para Rosberg, pero está al alcance de su mano matemáticamente. Y bueno, algunas plazas por ahí fáciles de que haya movimiento. Poníamos en primera posición Lewis Hamilton, 316 puntos, con solamente su compañero Nico Rosberg con 292 en posibilidad de alcanzarlo. En tercera posición, que posiblemente quede ya así para... Bueno, de hecho, si quedaría prácticamente así. Es complicado que los demás lo alcancen. Tercero estaría Dani Ricciardo con 214 puntos. Valtteri Bottas tendría 155, un, digamos, tercer escalón, seguido muy de cerca por Sebastian Vettel, que tiene 149, los mismos que Fernando Alonso. Y luego ya tendríamos otro escaloncito más, que sería con Jenson Button en séptima posición con 94 puntos, Felipe Massa 83 puntos, sería octavo, noveno Nico Hülkenberg con 76, décimo Kevin Magnussen con 53, Sergio Pérez 47 puntos, los mismos que tiene Kimi Räikkönen, que es decimosegundo, Jean-Éric Vergne 22 puntos, Román Grosjean tiene 8, los mismos que Dani Kvyat, Pastor Maldonado tiene 2 y Jules Bianchi tiene 2. A partir de ahí ni Sutil, ni Ericsson, ni Gutiérrez, ni Chilton, Kobayashi, ni Lotterer pues han sacado puntos. Los primeros puntos en cuanto a equipos. Los primeros puntos para Maldonado, Dani, o sea que una alegría para él. Sí, por fin estará pensando el venezolano que bueno, con este Lotus que el año pasado pues prometía algo más, pues ha diluido completamente y que tiene pues 10 puntitos casi acabando la temporada, que es una cifra ridícula comparado con lo que se podía esperar del equipo, ¿no? Teníamos, como decía, el equipo Mercedes con 608 puntos, es el primero por equipos, ya ha ganado el campeonato sin ningún problema. Red Bull Racing 363 puntos en segunda posición. Tercero es Williams con 238 puntos. Cuarto es Ferrari con 196. La verdad es que Ferrari, si quiere llegar a la tercera posición, lo tiene muy complicado. McLaren Mercedes con 147 puntos es quinto. Force India 123 puntos es sexto. Toro Rosso tiene 30. Lotus tiene 10 y ya luego estaría Marussia con 2 puntos, Sauber con 0 y Caterham con otro 0. Las cosas en más bastante claras. Bueno, obviamente ya en equipos ya quedaron, pero para los pilotos bastante clarito, ¿no? Sí, en cuanto a pilotos, hay Hamilton se distancia 24 puntos. Matemáticamente no lo va a poder ser en Brasil, pero bueno, como decía antes, si Hamilton abandona y Rosberg consigue la victoria, pues ahí entonces ya veríamos un gran premio de Abu Dhabi espectacular, ¿no? Porque casi llegarían en tablas y sería, bueno, yo creo que Eccleston va a rezar para que Hamilton
abandone y Rosberg consiga la victoria, ¿no? Porque en ese caso el Gran Premio de Abu Dhabi ya sería la leche, ¿no? Porque estarían en empate técnico y el que quede por delante en esa carrera sería el campeón del mundo. Un poco como ha pasado en Superbikes este fin de semana en Qatar, ¿no? Sin embargo, si todo va normal y, por ejemplo, Hamilton consigue la victoria en Brasil y Rosberg el segundo, pues aumentaría la distancia a 31 puntos si no me fallan las matemáticas. Es cierto que no llegaría a esos 50 matemáticos para ser campeón, pero bueno, a Hamilton ya le bastaría con ser, no sé, ahora no tengo los datos, pero con sumar 2 o 3 puntitos ya sería campeón, ¿no? Con lo cual no sería una carrera tan apretada, ¿no? Y en cambio, si Rosberg consigue la victoria y Hamilton es segundo, pues rebajaría esa diferencia, pero sería una diferencia con cierto margen, no tanto como en la situación anterior, pero Hamilton tendría cierto margen para la carrera de Abu Dhabi, ¿no? Permitiéndose incluso, pues en ese caso de que Rosberg consiguiera la victoria en Abu Dhabi, pues Hamilton no debería ser ni segundo, ¿no? Con tercero o cuarto le valdría, ¿no? O sea que Hamilton lo tiene muy por la mano, pero claro, tú vas a ver, normalmente en la Fórmula 1 pasan muchas cosas y la mayoría de veces esas cosas pasan, con lo cual yo me acuerdo de... Ahora mismo no tenemos aquí a Gerardo en comunicación porque ha tenido que salir por algo en concreto que tiene en su casa, pero no sé, Dani, si te acuerdas del Gran Premio de Japón del 2006, cuando Alonso y Schumacher estaban empatados a puntos y Schumacher creo que en ese Gran Premio de Japón consiguió la pole y iba primero en la mayoría, casi todo el Gran Premio. Y yo la verdad es que vi tras un 2006 donde Fernando empezó muy fuerte, líder del campeonato, pero poco a poco Ferrari empezó a poner las cosas en su sitio y Schumacher a recortarle distancias hasta empatarle a puntos. Y yo la verdad en la situación en aquel momento de Japón, yo la verdad para Alonso veía el campeonato perdido porque Ferrari iba hacia adelante con clara progresión y Renault iba hacia abajo porque aparte le habían prohibido el mass damper y la verdad es que las prestaciones de ese Renault de Alonso habían perdido bastante, ¿no? Y de repente pasó algo que no le había pasado a Schumacher ni a Ferrari desde hacía la tira, ¿no? Como 6-7 años, que era que le petara un motor y justamente pasó eso. A Schumacher se le petó el motor justo cuando Fernando iba segundo en esa situación, con lo cual Schumacher abandonaba, Alonso consigue la victoria y iba a Brasil con 10 puntos de ventaja, cuando en aquel momento la victoria se puntuaba con 10 con esos mismos puntos, 10, con lo cual aquella situación puede cambiar en cualquier momento. Y vete tú a saber si aquí en Brasil se puede dar una situación parecida aquí en Brasil o en Abu Dhabi, con lo cual hasta que Hamilton amarre el título no se puede decir que lo tiene porque estas cosas suceden, ¿no? Es cierto que lo tiene fácil, como comentaba antes, pero bueno, que no se puede relajar. Ciertamente, es sencillo, pero también lo es de que pase cualquier cosa y se apriete un poco más el campeonato. Quedan 2 carreras. Repasamos, si te parece, ahora también lo que habéis dicho vosotros la semana pasada. Bueno, veo que ambos pronosticasteis que Rosberg quedaría primero, Hamilton segundo y Bottas en tercera posición. Veo que estabais los dos muy sincronizados a la hora de predecir. Sí, sería una situación curiosa, ¿verdad, Ger? En un alarde de... en un alarde de originalidad. La verdad es que surgió así, o sea, no nos pusimos de acuerdo y decidimos mantener la apuesta porque, total, para lo que ganamos, quiero decir. Efectivamente, porque tendremos que cambiar a los 2 primeros de sitio y meter a Ricciardo. Pero donde sí que ha habido un poquito más de interés, como siempre suele pasar, puesto que nosotros hacemos la previsión una semana antes, ha sido en la porra en la que participáis todos vosotros en el blog,
que en esta semana pues Fuser se la ha llevado con 176 puntos, Luis Liza 170 puntos, Dado 3 167, los mismos que Honey UNG. David Metal 3 con 163 puntos ha sido quinto, Graf Moff Tarkin, Richie Cucalón y Tony Biciclo con 160 puntos cada uno son sexto, séptimo y octavo. Hortel con 156 puntos empatado con Raistlin, noveno y décimo. Han sido pues el top 10 de esta carrera. Ha estado muy apretada y en los primeros puestos vemos a mucha gente de la que ahora comentaré porque están en ese top 10 ya de la clasificación general. Comanda una semana más Hortel con 2.449 puntos, seguido de Raistlin con 2.246, 3 puntos menos. Richie Cucalón es tercero con 2.435 puntos, apenas 14 puntos menos que Hortel. Emmanuel estás en cuarta posición con 2.431 puntos. Ahí, Gerardo, ahí te quiero ver. Habría que buscar un poco abajo, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿O dónde estamos los demás? Sigo. Bueno, cuarta posición decía Emmanuel. Quinta posición, MJ Tardós con 2.421 puntos. Con 2.411 estaría Dado 3, sexta posición. Mad Max, séptimo, con 2.358 puntos. Grand Moff Tarkin es octavo con 2.356. Il Cavalino es noveno con 2.352. Y décimo, cerrando el top 10, es Manuel Navarro con 2.343 puntos. Apenas 100 puntos separan al primero y al décimo. Como decía, está esto muy apretado. Según una carrera normal se están consiguiendo entre 150 y 180 puntos, dependiendo de la agudeza y la facilidad que tenga ese fin de semana para pronosticar. La cosa, como veis, está bastante reñida. Bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosa más en cuanto a este Gran Premio o ya nos metemos en lo siguiente. Pues yo voy a hacer un Emanuel aquí. No, quería comentar antes que se nos pasó hablando un poquito de lo que había sido el Gran Premio de Estados Unidos. Algo que de repente me llamó la atención, no sé, es decir, lo vi y no me había dado cuenta antes. Y es, no sé si os habéis fijado en lo ancho que es el pit lane de este circuito. Es decir, y está muy hecho, digamos, a lo americano, es decir, con mucho cemento y muy ancho. Es decir, los coches tenían, los mecánicos podían caminar tranquilamente, no había ningún problema de que el carril está pegado justo, no, es decir, está el carril, 2 metros y luego el sitio donde bueno, el pit stop, digamos, propiamente dicho. Y me ha llamado la atención esa forma de hacer el circuito así a lo ancho. Y se nota que es americano porque en contraposición tuvimos el de Rusia en Sochi, donde era lo contrario, era bastante estrecho, un carril solo, y siendo el mismo arquitecto del trazado, Hermann Tilke. O sea que sí se ve aquí. Sin embargo, el toque te digo, americano. El toque americano, el toque de déjanos el circuito, que luego lo vamos a utilizar, y nosotros estas estrecheces no. Y estamos acostumbrados a ver o bien circuitos antiguos o circuitos urbanos improvisados o unos circuitos, digamos, que se hicieron con otras especificaciones y que no sé por qué no se hizo eso, pero la verdad es que se les veía a los mecánicos trabajar tranquilos, mover las ruedas, es decir, no había esa estrechez, ese mover, digamos, los tubos, digamos, hidráulicos de los gatos, ¿no? ¿Cómo se dice? De las llaves, de las llaves hidráulicas, ¿no? Y después, Gerardo, hay otra cosa que... Las pistolas. Hay otra cosa que destacaría, porque aparte en realización lo pusieron mucho este Gran Premio, y es que había, yo no sé el número de asistencia, pero las gradas que pusieron por televisión estaban a tope, las pelús estaban casi a tope, y la verdad se agradece que ver un circuito ahí con las gradas a tope a rebosar, las pelús también a tope, o sea que esto ojalá fuera en todos los grandes premios, pero ya sabemos que hay ahí a veces las entradas son demasiado caras, otras que se proyectan gradas para imposible de llenar, como por ejemplo Sepang, que aquello
irte a Sepang es morirte del calor de la humedad y se ponen gradas para 100.000 espectadores, donde obviamente no se van a llenar en la vida, ¿no? Pero aquí... Y ya no solo por el clima, Manuel, es decir, cada vez estamos montando circuitos, estamos como, porque Bernie y yo tenemos Rusia, China, Malasia, más países, Corea, la India, ya no sé, no, la India se disputó, ya no se disputa más, ahora no me acuerdo. De momento no se disputa, ni tampoco Corea. Perfecto. Bueno, pues mira, pero aún así, es decir, Corea, la India, todos esos países, incluso Bahrein, es decir, son países en los que el paddock lo puedes llenar. Ahora, las gradas, la gente tiene que trabajar un año para prácticamente poder comprarse una entrada. Yo recuerdo hace ya unos años, hace 8 años ya, cuando fui a China, yo fui a China pagándome una grada todo el fin de semana, creo que fueron 100 euros, 90 euros, que para el estándar europeo era muy barato. Ahora bien, o sea, es decir, por 300 euros te comprabas una moto china, de acuerdo, no te iba a durar mucho, pero por 300 euros un compañero que teníamos allí se acaba de comprar una Vespa china. Entonces dices, el equivalente es brutal de lo que tienen que trabajar para poder asistir a un gran premio de Fórmula 1. Sin embargo, las gradas las montas, porque al fin y al cabo quedan muy bien en televisión, luego les puedes poner unas banderitas de colores y además son muy baratas de montar. Quiero decir, comparado con todo lo que te gastas en el circuito, pues no es lo más caro ni mucho menos. Pero sí, es decir, se disfruta ver un circuito donde, además, es que es un país donde hay una cultura del motor espectacular. Además, es en Texas, allí, quiero decir, la gente si se tiene que mover 200 kilómetros, pues coge el coche y se mueve 200 kilómetros, es una fiesta. Y está cerca de México para aquellos, por Esteban Gutiérrez y por Sergio Pérez, para aquellos aficionados, no muchos, porque cruzar la frontera tampoco son 5 minutos, pero aquellos aficionados que decidan hacer un viaje y verlo también lo pueden hacer. Y por último, las conexiones que hay, como se dice, desde Austin a cualquier parte de Estados Unidos, también hacen muy sencillo el que asistan espectadores de todo Estados Unidos. Es cierto que la Fórmula 1 pone de su parte, ¿no? Porque no en todos los circuitos se hace un roadshow previo a la carrera y en el centro de la ciudad, como se ha hecho aquí en Austin, ni hay ese rollito americano, cowboy, sheriffs, como hay aquí en Austin, como no puede ser de otra forma, claro está, pero eso le da cierto encanto a bueno, pero todo el asunto. Esta gente sabe. Es decir, otros países no. Es decir, pero yo creo que si alguien puede rivalizar con Bernie Ecclestone en organización de eventos deportivos de motor, son los estadounidenses. Quiero decir, esta gente tiene una competición como la NASCAR que la llenan con cientos de miles de personas cada año. Y la gente, o sea, es decir, se reúne en masa en las casas a ver las carreras de NASCAR, las carreras de Indy. Quiero decir, o sea, tienen diferentes ligas. Saben de esto. O sea, si te dicen vamos a hacer esto, hay que decirles que sí, porque saben llenarte un circuito. Y las gradas estaban llenas, siendo la tercera vez consecutiva que la carrera coincidía con una carrera de NASCAR también en Austin, con lo cual tiene aún más mérito que creo que igual puede ser el año que durante las 3 viernes, sábado y domingo el que menos espectadores hubiera en Austin, pero bueno, la media es altísima comparado con el resto de circuitos, ¿no? Con lo cual muy positivo para el Gran Premio de Estados Unidos. Pero sí que hubo ahora que comentas los organizadores, en una entrevista que dieron a Sky, el promotor y Ecclestone, ahí que los pillaron cuando se iban con el carrito del golf a no sé dónde, les preguntaban por el tema este de los coches que no había en parrilla, que había 4, que cómo le afectaba a Ecclestone y al promotor. Ecclestone decía, bueno, son 18, si fallan más coches, bueno, hasta 14 yo no tengo problema. Viene el promotor y le hace la misma pregunta al promotor, ¿cómo veis esto que faltan 4 coches, que igual falten más en el futuro? Y el promotor dijo, a mí me da igual los coches que haya, como si hay 6. Aquí a mí lo que me importa es el ruido. Únicamente el ruido. No sé hasta qué punto... Y puede que sea
y puede que sea la carrera en la que más importante sea el ruido de todas. Es decir, porque vas a Montmeló y los que van a Montmeló dice, o sea, nosotros como españoles tenemos una oportunidad al año en Montmeló, es decir, si queremos hacerlo dentro de España y con un coste pues se supone que más reducido, de poder disfrutar una carrera, ¿no? Es decir, así una carrera de Fórmula 1, de monoplazas, de tal. En Austin tienes cuántas opciones puedes tener al año de coger, pillarte un avión, pillar un tren, irte a un circuito relativamente cercano y ver una carrera que sea un espectáculo así importante. Pues tienes todas las que quieres. Ahí sí que es importante el ruido. Reconozco yo que digo que nunca lo es. Puede que esa sea la única excepción. Porque la Fórmula 1 tiene competencia en Estados Unidos y en Rusia no. Bueno, ya está. Yo creo que... Oye, ¿qué tal si empezamos a hablar un poquito de Brasil? Antes de eso, Emanuel, entonces, ¿confirmamos que Fernando Alonso ficha por McLaren? No confirmamos que... Pues mira, oye, vamos a jugar a ser un medio de comunicación. Vamos a decir que podemos confirmar que Fernando Alonso ficha por McLaren. Porque al fin y al cabo los medios de comunicación deportivos lo anuncian. Que luego se confirma, nosotros ya lo dijimos. Que luego al final no se confirma, bueno, pues nos retractamos y seguimos diciendo otra cosa. Y se acabó. Quiero decir, ¿por qué no? Es decir, si todos los medios de comunicación tienen esa ligereza para hablar de, no, podemos avanzar, podemos confirmar, pues pudiéramos hacerlo. Es decir, ¿por qué no? Nadie espera el comunicado oficial, todos ya se lanzan enseguida. Y yo creo que has tenido hoy además un par de tweets con respecto a la información diciendo eso. Es decir, que no puedes... Además, he entrado a leer la noticia de la información. Por una parte, el titular, Fernando Alonso ficha por McLaren, en el primer párrafo, según la BBC, y en el tercer párrafo, en caso de confirmarse el fichaje, y es de risa, y efectivamente es de risa. No puedes, o sea, ¿dónde está el mínimo rigor cuando en el titular dices ficha y en el tercer párrafo dices en caso de confirmarse el fichaje? Y lo más gordo es que en el tweet ponía confirmado, que bueno, que lo entiendo porque quieren ganar visitas y tal, y al final lo vi porque fue un retweet de otra persona y justamente por ese titular del tweet, confirmado, Alonso ficha por McLaren en 2 años, dije, hostia, si hay confirmado y tal, digo, esto ya será oficial, pincho ahí, es cuando me voy a la noticia y veo todo lo que comentas tú, Gerardo, o sea que... Y ahí a raíz de la conversación que tuve con la información que no me pareció correcta. Después fui a la BBC porque, bueno, la BBC claro, tampoco dice confirmado. O sea, dice lo más lógico, lo más normal es que Fernando fiche por McLaren y tal, pero no sé, o sea, sí, vale, sí. Lo que estamos diciendo todos, pero... Lo que estamos diciendo aquí desde hace 2 meses, lo que estamos diciendo aquí desde que nos enteramos que era oficial que se iba de Ferrari. Así que ya ves. Pero bueno, así se tergiversa y se pierde la información en el camino y luego pues se crean los malentendidos. Normal que la prensa en este país pues tiene un problema y hoy lo hemos visto y hoy la verdad es que me has hecho reír, Manuel, porque toda la razón del mundo. Por eso, digamos, pues, ¿por qué no? Es decir, si un medio como La Información, que son profesionales de la comunicación, pueden decir eso, pueden lanzar un tuit diciendo que está confirmado el fichaje, pues desde Boxes Podcast también confirma el fichaje y la semana que viene, pues yo me retracto y digo que no era así. Sí, aparte, como comentamos en un otro podcast, la verdad es que no te puedes fiar de Twitter ni un pelo, porque aquí hay noticias falsas y de todo, o sea que hace 3 o 4 años cuando empezamos con esto desde Boxes, bueno, me fiaba y tal, hay una noticia, bueno, lo doy por hecho, pero es que ahora me voy hasta la página web del equipo, busco un tweet con la verificación de tal para confirmarlo, la noticia que sea cierta, ¿no? Que es por lo que me pasó con Marcus Ericsson, que después de la clasificación de Estados Unidos saltaba la noticia de que Sauber lo confirmaba para el 2015 y fui a la página web de Sauber y sí, estaba puesto Marcus Ericsson ficha para Sauber para 2015. Que la verdad, no sé cuál es la calidad de Ericsson, viendo sus aventuras en Caterham este año con Kobayashi y Roberto Meri, parece que no sea muy buena.
Pero bueno, ahí Sauber Ericsson ayudado por ese maletín, pues va a estar en Sauber en el próximo año. Emanuel, una última pregunta sobre el tema de Ericsson. ¿De dónde viene el maletín? Es decir, ¿qué empresa sueca o qué patrocinador sueco puede tener Ericsson detrás? ¿Ericsson? Pues la verdad me pillas, la verdad lo desconozco Es que completamente, porque aparte en el intento Caterham no se veían muchos logos. Quiero decir, busco ahí, ¿no? ¿De dónde puede venir el dinero Ericsson? ¿Qué empresa o qué institución o qué? Y no me suena, es que no. IKEA, quiero decir, no. Volvo, no lo sé, no. Me ha parecido además muy llamativo eso, es decir, un piloto como Ericsson la que ha verdad es que destacado, también es verdad que no ha tenido coche para destacar, pero que de repente pues haya conseguido el dinero para quedarse un año más. Hombre, la verdad es que sería un puntazo que fuera IKEA el portador de ese maletín, sobre todo por incorporar un patrocinador de la magnitud que sería IKEA, ¿no? Pero me parece que los suecos no están por la labor de patrocinar. Sería espectacular ver un box lleno de muebles de IKEA. Y venderían, Sería espectacular. Un box en cada tienda. O sea, ¿Cómo? Podría hacer una campaña de merchandising de la hostia. Imaginaos un box completo ahí en cada tienda de IKEA o las principales. Y tú imagínate las posibilidades de publicidad que da lo de decir, ahora en IKEA los Fórmula 1 te los montas tú mismo. Quiero decir, o sea, se podrían hacer 1500 combinaciones de publicidad y de todo. Sería rompedor. Pero no creo que sea el interés ahora mismo de IKEA entrar ahí. No lo creo. Bueno, hablamos de Brasil. Poco tenemos que hablar, ya con todo lo que hemos hablado de Estados Unidos. Alguna cosa, Gerardo, hay que contar de Brasil, porque antes de empezar con los horarios neumáticos y DRS, comentar que Brasil sí empezó una reforma en julio, en varias fases. En esta primera fase que se va a estrenar en el Gran Premio del próximo fin de semana, pues aparte de un nuevo reasfaltado del circuito, que se va a agradecer porque el asfaltado de Interlagos dejaba bastante que desear, pero aparte de eso va a haber más o menos ciertas instalaciones renovadas, como los drenajes del trazado, ciertas escapatorias, no lo que es los boxes, eso llegará en una fase posterior. Y además, en esta primera fase lo que se ha retocado es la entrada a boxes y creo la salida. La entrada lo puedo confirmar porque he visto fotos de cómo ya está retocada, que en esa entrada van a hacer una curvita para que no sea tan rápida. La salida no la he visto, pero en teoría también está retocada ligeramente para que no sea esta salida tan abrupta como era hasta la fecha y tan peligrosa entre los dos guardarrailers, ¿no? Con lo cual veremos, porque si os acordáis, en esa curva peraltada que coincidía con la entrada a boxes. En bajada. Sí, en bajada, subida, una cosa. Vale, la entrada a boxes. Sí, en esa zona los coches se solían poner en el carril para entrar a boxes, pero cortaban para hacerla más rápido y menos metros, ¿no? Con lo cual ahora, tal como está planteado esa nueva entrada, pues tendrán que variar ligeramente la trazada y veremos en qué redunde eso. Aparte también, como se ha habido un reasfaltado y varias zonas se han retocado, pues igual vemos diferentes trazadas en diferentes puntos del circuito. A priori el trazado es el mismo, pero bueno, vete tú a saber, se modifica una excavatoria con no sé qué y igual va más rápido o más lento en ciertos puntos del circuito debido a esto. Bueno, será interesante verlo, porque más allá de ahí, es decir, tanto la zona de RS no ha cambiado, por lo que veo, las dos zonas son las mismas que las del año pasado, ¿cierto? Sí, así es. Sí, ahí parece que no hay ninguna novedad. Tanto en la recta de meta como en la recta, lo que llaman la recta oposta, que es la parte posterior del circuito. Siguen siendo las zonas de DRS y con 2 puntos de detección. Lo único sería en las S de Senna, el primer punto de detección para la recta oposta. Y subiendo hacia boxes, el segundo punto de detección, más o menos a la altura donde Kimi Räikkönen
se había salido el otro hace un año o 2 años del circuito y no sabía por dónde volver, y casi ya en la zona donde está la entrada de boxes, pues sería el comienzo de esa zona de DRS, esa segunda zona. Los horarios van a ser los habituales del Gran Premio de Brasil. Unos horarios que la verdad es que a mí me funcionan muchísimo más como final de temporada. Para mí, yo creo que Abu Dhabi le ha quitado esa posición. Y no sé, es decir, para mí Brasil tiene un componente emocional, y el circuito la verdad es que es muy espectacular, y a la hora a la que se corre y a la hora a la que lo ves tú aquí en España, por ejemplo, pues le daba muchísimos puntos para poderlo disfrutar como última carrera del campeonato. Los viernes, primeros entrenamientos oficiales a las 13 horas, eso siempre horario peninsular español. Los segundos entrenamientos a las 17, el sábado los terceros entrenamientos a las 14 horas, la calificación a las 17 horas, y el domingo tenemos el Gran Premio a las 17 también. ¿Y los neumáticos, Emanuel? Y los neumáticos... Negros y redondos. Sí, aparte de eso, van a ser los compuestos medios y blandos, que hubo cierta polémica tras Rusia. Massa entró en cólera porque viendo que había un reasfaltado del circuito de Interlagos, traer una gama más dura, como si en aquel caso Pirelli pronosticó, bueno, no pronosticó, dijo que iban a ser el duro y el medio, y claro, si esto fuera para Brasil, realmente se vería una situación como la de Sochi, ¿no? En la que podría haber solo una parada. Y pues esto no gustó a los pilotos, y por primera vez quiero recordar desde que ha entrado Pirelli como suministrador, se tuvieron que poner todos de acuerdo para que Pirelli pudiera cambiar los compuestos al blando y al medio. Veremos qué sucede aquí en Brasil, porque aquí en Estados Unidos parecía que iba a haber pocas paradas, pero al final el juego este del compuesto más blando con el graining y todo esto, al final hubo más paradas de las deseadas. Incluso Kimi tuvo que hacer una parada a falta de pocas vueltas, que solo hizo tres. O sea, al final dio más de sí estos neumáticos en Estados Unidos, y veremos aquí en Brasil. Eso sí, si no llueve, porque a día de hoy está pronosticado que va a caer la del pulpo, y en Brasil ya sabemos que puede llover sí o no, depende, durante una parte del circuito, depende según cómo salga la luna, o sea que vamos a tener una carrera movidita, seguro, estoy seguro. Bueno, pues solo nos falta quizá hacer la previsión. Gerardo, empieza tú, que creo que te lo tienes ya pensado. Sí, yo creo que Rosberg va a responder que va a ir a por todas, porque al fin y al cabo o se aproxima lo suficiente a Hamilton ahora, porque, le digo, si Hamilton vuelve a ganar ya se pone a muchos puntos, y aunque en Abu Dhabi se repartan el doble, esta es la carrera de Rosberg. Massa se va a venir arriba, por fin tiene además un coche... bueno, no, qué mentira, si el año pasado tenía un Ferrari, quiero decir, no, disculpad. Massa sí que se puede venir arriba, siempre es Brasil, siempre siente algo especial. Y Hamilton, pues es Lewis Hamilton, va por el Mundial y para mí va a ser tercero. Emanuel, sin embargo, piensa parecido a mí. Pues sí, yo apuesto por Hamilton, está enrachado y aquí ya ha cogido ya se ha puesto en modo ultracampeón del mundo y va a ganar la carrera. Yo creo que va a ser segundo Rosberg y tercero Massa, que aquí en Estados Unidos pues le ha ganado la partida a Bottas, y aparte, como es Brasil, pues va a querer dar el dote de pecho, y aparte este año sí que tiene un monoplaza que le va a permitir estar en esa tercera posición. Pues yo coincido un poco con Manuel, con Hamilton, que sí, que está en Hammer Time, como dicen en Mercedes, en modo martillo, que Rosberg además está pues de fiel escudero, y la verdad es que no le está disputando nada, pero bueno, tiene el segundo mejor coche de la parrilla y estará para mí el segundo cajón. Y creo que Ricciardo, que está haciendo una temporada magnífica, sobre todo teniendo en cuenta, pues podríamos decir, pues como habéis dicho, de Massa o de Bottas, por ejemplo, que tienen unos muy buenos coches, pero que Ricciardo está por delante de ellos, lo está haciendo muy bien. Sobre todo también contando con que su compañero de equipo está caído en la clasificación. Entonces yo creo que va a demostrar que está ahí por méritos propios, ya no solo porque está un equipo puntero, que este año no lo está siendo, sino porque tiene unas muy buenas manos y una muy buena cabeza a la hora de pilotar.
Bueno, y no sé si queréis añadir alguna cosa más, Emma, Gerardo, o si no, pues ya vamos cerrando este post del Gran Premio de Estados Unidos y el previo de Brasil. Sí, yo por mi parte no tengo. Yo por nada mi más. parte, pues listo. Bueno, pues os recordamos dónde nos podéis encontrar. Desde Vox.es es el punto neurálgico de Desde Boxes Podcast. Cualquier comentario que queráis hacer o cualquier cosa que queráis buscar sobre nosotros lo tenéis ahí. Y sobre todo, recordamos, quedan 2 carreras para que cerremos la porra, para que cerremos la temporada. Tenéis hasta el sábado a las 2 de la hasta las 5 de la tarde, que será la clasificación, para hacer vuestras apuestas. Que el Gran Premio de Abu Dhabi no contará doble, sino que contará como un Gran Premio normal, no vamos a hacer ningún cambio, y que la cosa está muy apretada. Os recuerdo eso, que el sábado, 5 de la tarde, como muy tarde, tendréis para hacer la porra. Y os dejo con mis compañeros, que os recordarán pues cómo escribirnos, cómo poneros en contacto con nosotros, las redes sociales. Y nada, me despido hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta luego. Y nada más por mi parte, agradeceros como siempre que estéis ahí y recordad que tenéis muchas formas de contactar con nosotros, tanto en Facebook como en Twitter, Facebook / desdeboxes, @desdeboxes en Twitter, y por correo electrónico desdeboxespodcast@gmail.com. Como siempre, nuestro blog desdebox.es, y bueno, Google Plus también tenemos, es decir, es poner nuestro nombre en Google y después de 5 años ya estamos bastante bien indexados, así que es fácil contactarnos y como siempre agradeceremos muchísimo todos vuestros comentarios, vuestro feedback. Hasta la semana que viene. Y yo os comento que tenéis disponible la aplicación de Desde Boxes en el Google Play, y si no queréis ir al Google Play, pues vais a desdebox.es y ahí en la columna lateral de la derecha tenéis un enlace directo que os lleva a la aplicación de Desde Boxes. Por mi parte nada más, acordaos de hacer la porra y ya nos escuchamos en la próxima carrera.